amigos, vamos a hablar en este tema tan importante como es los principios físicos del magnetismo de la asignatura Ingeniería de los Materiales, los cuales son de mucha importancia en la naturaleza y para la tecnología. Comenzamos porque el magnetismo es un fenómeno que produce fuerza de atracción y repulsión que ejercen los átomos entre ciertos materiales. Tienen su origen eléctrico, el cual es originado por el movimiento de carga eléctrica de los electrones y por diferentes aplicaciones en la naturaleza y tecnologías. Ahora bien, los principios fundamentales del magnetismo incluyen los polos magnéticos, donde todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Los dipolos magnéticos son la unidad básica del magnetismo, donde las líneas de cambio magnético emergen del polo norte y entran al polo sur. El campo magnético es una región del espacio donde se ejerce la fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Se representa mediante la línea del campo que indica la dirección de la intensidad del campo. Las leyes que rigen estos fenómenos son la ley de Ampère, que relaciona la corriente eléctrica con el campo magnético, la ley de Faraday, que es un cambio en el flujo magnético que induce una corriente eléctrica, y por inducción, que es un fenómeno fundamental en la generación de electricidad. La clasificación de los materiales magnéticos. Estos materiales se clasifican según las propiedades magnéticas en función a la respuesta a un campo magnético en las siguientes categorías. Los materiales diamagnéticos son aquellos que repelen débilmente los campos magnéticos, no tienen movimientos magnéticos y permanentes si son repelidos por un campo magnético. Un ejemplo de ello tenemos el cobre, el bismuto y el grafito. Sus usos son donde se requiere reducción de campos magnéticos, como en la levitación magnética. Los otros tipos de estos materiales son los paramagnéticos, que tienen movimientos magnéticos que se alinean débilmente con un campo magnético externo, pero no tienen magnetismo en ausencia de este. Ejemplos de este tipo de materiales son el aluminio, el platino y el óxido de hierro. Se utilizan en dispositivos de resonancia magnética y en la fabricación de imanes temporales. Otro tipo de materiales son los ferromagnéticos. Eso sí, se magnetizan fuertemente y retienen el magnetismo. Estos materiales incluyen los óxidos de hierro como la magnetita. Otro tipo de materiales son los ferromagnéticos, que son los similares a los ferromagnéticos, con magnetización directa. Y por último son los antiferromagnéticos. Los antiferromagnéticos, las propiedades de ellos son: en momentos magnéticos los átomos se alinean en direcciones opuestas, cancelándose entre sí, lo que resulta en una magnetización neta del cero. Ejemplo de este tipo de materiales es el óxido de magnesio. Se utilizan en aplicaciones de almacenamiento magnético en dispositivos electrónicos. Las aplicaciones del magnetismo las podemos ver en la vida cotidiana, en imanes permanentes, en motores eléctricos, en generadores eléctricos y en almacenamiento de datos, los cuales son de vital importancia para la tecnología y para la vida. Muchísimas gracias.
Hasta luego.